es un espacio que hemos querido trasladarles, que hemos querido ofrecerles, porque mi historia personal me ha dicho que el manejo de la comunicación es lo que los seres humanos necesitamos para estar bien en todos nuestros entornos y manejar todas las relaciones y la influencia, porque todos siempre, desde donde estemos, vamos a necesitar buena comunicación e influencia y eso determina pues nuestra calidad de vida. Bueno, yo estoy muy feliz y muy agradecida porque la persona que me va a acompañar en varias emisiones, yo esperaría que fuera siempre, pero bueno, todo depende del tiempo que también él vaya teniendo, porque es una persona pues bastante ocupada, pero es una persona de mi país de origen, se llama José Peña, él es una persona que se dedica exclusivamente a entrenar equipos empresariales precisamente sobre la comunicación. Entonces, él es ingeniero industrial de profesión, pero él nos va a contar por qué ahora se dedica a esto y tiene mucho que ver con la personalidad. Estudió ingeniería industrial, pero ahora es un gran comunicador, un gran entrenador y precisamente en equipos empresariales y sobre en los estilos de personalidad. Así que, José Peña, por favor, te queremos ver. Hola Liliana, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia, dependiendo del qué país se encuentren. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y chévere poder compartir con las personas y poderles agregar valor, como dice nuestro mentor John Maxwell. Liliana. Claro, gracias, José. De verdad, para mí es un placer tenerte aquí. Te agradezco que hayas podido agregar, agendar este espacio dentro de tus cosas, pero yo sé que lo que te tiene aquí, o eso me imagino, es precisamente pues este deseo también de llevar este mensaje tan relevante a la vida de las personas, ¿verdad? Sí. Bueno, Liliana, y cuéntame entonces cómo fue tu historia. ¿Por qué te Mi, involucraste en este cuento? Cuéntame. bueno, de una vez, eso es lo que me gusta. Sí. Bueno, José, te cuento, lo que me tiene aquí en este espacio es precisamente el hecho de que yo bueno, a ver, yo me traslado. Mi hijo mayor va a cumplir 30 años y cuando mi hijo tenía su adolescencia, con ello comencé a vivir unos episodios que deben ser muy comunes en las madres, en los padres, en las familias que precisamente tienen adolescentes. En esa época éramos él y yo solos, porque yo en ese momento solo lo tenía él, ahora tengo dos hijas más, pero éramos él y yo solitos y el papá de él pues ya había muerto, estábamos en un escenario un poco difícil porque yo fui una madre muy joven, entonces tenía un hijo adolescente y yo todavía era muy joven, pero también muy inmadura y lastimosamente sin esta información, porque yo pienso que al final la edad no importa y ese es uno de los objetivos de este programa, llevar esta información y evitar que personas tengan que madurar a la fuerza o aprender a la fuerza porque no conocen de qué se trata todo esto. Entonces yo teniendo esa situación con mi hijo, a mí alguien me recomendó que me leyera un libro que hablaba sobre las personalidades. Y yo la verdad, pues desesperada por solucionar esa situación porque él y yo solos, colombianos, pero radicados en Costa Rica, entonces, o sea, también solos en muchos aspectos, yo no tenía como a quién recurrir para que me ayudara con mi hijo con esa situación de adolescencia. Y yo la verdad, yo no sabía comunicar. Yo nunca me había cuestionado la personalidad de él, yo nunca me había preocupado por qué era lo que él sentía y qué era lo que él de pronto esperaba de mí o lo que él quería que yo viera en él. Entonces me leí ese libro y cuando me lo leí, yo entendí, o sea, yo lloré mucho leyendo ese libro porque para mí fue fue un despertar en ese tema y yo inmediatamente entendí que mi hijo era diferente a mí y que yo quería que él me replicara, que él siguiera de alguna manera mis pasos o que él hiciera las cosas como yo las hacía. Pero resulta que mi hijo ya traía parte de su personalidad que ya estaba formada, pero la otra la estaba formando con otros factores que estaban influyendo en su vida. Entonces, cuando entendí eso, apliqué muy obediente lo que a mí me decía ese libro y yo comencé a ver el cambio, yo comencé a ver el cambio.
Y luego comencé entonces a observar eso en mis diferentes entornos. Y la verdad es que yo dije, uno como madre, uno como persona social, persona de un equipo de trabajo, como cliente inclusive, o sea, en todos los escenarios uno debe imaginarse que no todas las personas son como uno. Entonces, para mí eso de verdad que fue lo que determinó, bueno, pasaron los años y yo en la vida me imaginé que iba a terminar formándome ya de una manera profesional en este tema o que este tema tenía una formación y que uno podía luego ser una persona entrenadora porque yo soy entrenadora del método DISC y José también, entonces por eso es que somos colegas en este aspecto y yo jamás me imaginé que había una manera de formarse profesionalmente con esto. Y bueno, aquí estoy y entonces ahora yo lo que hago es llevarle esta información a todas las personas que puedan, ¿cierto? ¿Para qué? Para que entiendan que todas sus relaciones, sobre todo esas que son tan importantes, pueden mejorar con el simple hecho de entender de qué se trata el comportamiento humano. Entonces, esta Entonces, sería mi historia, José. ya, lo que me quieres decir es que ¿cuántos años llevas leyendo toda esta información, Juliana? Bueno, comencé hace como unos 16 años con ese primer libro que yo creía que, o sea, yo no sabía que ese libro era parte de uno de los estudios, o sea, porque como te digo, yo no sabía que había más de esto, pero a mí ese libro me funcionó y ya luego cuando por cosas de la vida investigo y me doy cuenta que hay una formación en eso, yo, wow, o sea, para mí fue, y yo no dudé en matricularme, en llevarla y eso fue como encontrar ese tema óptimo para mí. Entonces son como unos 16 años más o menos en ese Ya, tema. y en ese tiempo creo que leías que eran flemáticos, melancólicos, sanguíneos, coléricos, ¿recuerdas? Creo que Claro, era ese libro. ese fue el libro que ¿Sí? yo me leí. De hecho Ajá. se llama, ay, se me escapa el nombre, no lo Bueno, tengo ahorita seguro porque lo ah, recomiendo mucho y sé que es uno de sí, los estudios que hubo en la historia. Entonces, enriquezca su personalidad, así se llama. sí. Pero sí, hablaba de eso y bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy precisamente dentro del temario, que eso es parte de la historia. Yo no sabía que me estaba leyendo algo tan antiguo, pero hace 15 o 16 años a mí me sirvió bastante. Ahora Ya. imagínense una información más actualizada. Ya, ahí dijiste algo bien importante. En estos días, pues vamos a abrir varias ventanas en la comunicación. Estos días, porque yo ando con muchos empresarios, Julián, entonces yo mantengo de reunión en reunión con empresarios. Entonces, hace poquito, hace como 15 días, estábamos reunidos con un empresario y nos dijo algo que tú dijiste ahora que la gente no pone como en práctica, que él nos decía que hay mucho conocimiento, pero que la gente no pone o no aplica el conocimiento. O sea, que nada se gana leyendo tanto un libro si no lo aplicas. Era como el resumen que él dijo, ¿sí? Entonces tú, dentro de lo que hablaste ahorita, dijiste que aplicar. O sea, ¿tú qué hiciste como para aplicar lo que leíste? ¿Cómo lo aplicaste en tu vida? Cuéntanos. Bueno, en esa época con mi hijo, ese libro traía unos ejercicios, ¿verdad? Como responder unas preguntas, y eso lo ayudaba a uno como a encontrar en donde uno más se ubicaba dentro de esos cuatro estilos y en donde uno ubicaba, en mi caso, para mí en ese momento mi objetivo era esa relación con mi hijo. Entonces, yo encontré quién era yo dentro de esos cuatro conceptos del libro y encontré quién era mi hijo y entonces lo que apliqué eran unas estrategias de comunicación que allí nos daban con los ejercicios de ese libro. Eso fue lo Ya, que y hice precisamente. entonces, ¿tú crees que en este programa que estamos haciendo las personas van a poder aplicar esa misma información que tú hiciste? Claro que sí, y sobre todo porque ya ahorita traemos información más actualizada, porque como te digo, cuando yo me leí ese libro, yo no sabía que me estaba leyendo uno de los estudios que son parte de la historia, pero antigua, ¿cierto? O sea, ese estudio fue lanzado, ahorita vamos a ver en qué año, y bueno, y ahorita pues hay mucha información todavía más actualizada, pero sí, la verdad es que la gente aquí, yo sé que si tienen necesidades, que si tienen ese deseo de mejorar todas sus relaciones, aquí contigo y conmigo van a encontrar
estrategias, van a encontrar esos tips, van a encontrar qué pueden aplicar y yo estoy segura que paso a paso van a ir encontrando la manera de aplicar lo que aquí vamos a compartir con ellos. Ahora permíteme, te hago una pregunta, José. Sí, dale. Bueno, ¿qué te trajo aquí a este programa? ¿Por qué aceptaste esta invitación? ¿Qué es lo que te llamó la atención de participar en este programa? Pues Juliana, lo primero es tú eres muy, como tú lo dices, muy apasionada por este tema. Tuve la oportunidad para que conozcan, tuve la oportunidad de conocer a Juliana en un reto de una plataforma que estamos. Y ahí nos empezamos a conocer, eso fue ya casi un año, ¿cierto? Sí, en diciembre Sí, cumple el año, o en hace un año noviembre, algo ya, así. eso, Uh-huh. empezamos un reto y empezamos a tener unas actividades dentro de la plataforma y siempre no hemos perdido la comunicación y empezamos a hablar del tema y ella me ha contado cosas que ha hecho y cosas que quiere hacer. Entonces me dijo hace como un mes que quería hacer un programa y lo que pasa es que yo lo hago más que todo empresarial, ¿sí? Y lo hago muy presencial. Sin embargo, Juliana me da la oportunidad y muchas gracias de poderlo hacer virtual, porque uno también debe estar en la tierra, pero también debe ir a la nube. Y, y lo que dice nuestro mentor John Maxwell es agregarle valor a la cantidad de personas que podamos, ¿sí? Entonces, en estas transmisiones, y creo que va a quedar grabado, entonces vamos a poder llegar a muchas más personas que en la parte presencial no podemos llegar. Entonces, eso es una de las cosas que más me motivó a estar acá, porque el ambiente presencial es muy chévere, porque uno está con la persona y puede conectar mucho más. Sin embargo, hay que darle la oportunidad que las personas también se puedan conectar y puedan tener esta información de primera mano. Yana, muchísimas gracias. Claro, José, qué bien, no, gracias a ti, de verdad. Aquí somos un par de colegas, un par de entrenadores, nosotros estamos pues certificados para hablar de este tema y realmente creo que lo que nos tiene acá a los dos es la pasión por llevar esta información. José, cuéntame, ¿cuál fue tu primera intervención? ¿Cuál fue ese momento donde hiciste esa conexión con este tema del estudio de las personalidades? Mira que yo era un evento presencial en el 2017 y había un tema, pero este sí era el tema no era el que usted estuvo, que el suyo era un libro muy viejo, ahorita lo van a ver por qué. Uh-huh. En el mío yo sí estaba en un evento y en ese evento sí empezaron a hablar sobre las personalidades, sobre el DISC. Uh-huh. Y él sacó un libro. Entonces mira la importancia, sacó otro libro. Ustedes miran la importancia de un libro, cómo un libro nos puede cambiar la vida. Entonces una muy buena pregunta, Juliana, para los que están asistiendo y los que están en diferido. ¿Qué libro les cambió la vida? Yo creo que es una muy buena pregunta. Excelente, es una pregunta que si todos los que nos gusta leer o en algún momento si han leído por lo menos uno o varios libros, o así sea uno, bueno, si pueden compartirnos si ese libro hizo algún cambio relevante en su vida, y sería bonito que nos compartieran. Qué buena pregunta, José. Bueno, pero mientras nos contestan, te voy a entonces a Entonces preguntar. te sigo Exacto, contando. sobre eso, sí. Entonces Ajá. te sigo contando. Yo estaba en el evento y las personas estaban como entusiasmadas y empezó el orador a hablar sobre los diferentes estilos. Entonces yo empecé, yo por qué soy así. O sea, empezó a hablar de unas fortalezas que las vamos a ver más adelante. Y claro, una de mis fortalezas era escuchar, pero yo no sabía. Pero después me hablaba de un obstáculo y uno de los obstáculos que yo tenía en ese tiempo, porque mis amigos me decían, es que usted es muy terco, es que usted es muy terco. Y yo, y empecé a analizar la información, se acaba el evento, quedo con el nombre del libro, ¿sí? El nombre del libro es un libro que se llama El Dix, es muy sencillo de encontrar. Y empecé a tener esa información, a bajar información y ya entró a John Maxwell, a hacer la certificación con John Maxwell y en el 2019 John Maxwell también saca una certificación con Dix. Entonces yo dije, pues el tema me gusta, soy ingeniero industrial, trabajé desde el 2007 como hasta el 2020 más o menos en el área comercial, entrenando equipos comerciales, pero yo lo hacía sin una metodología, o sea, no sé ni cómo lo hacía, ¿sí? Uh-huh. Ya cuando entro yo en Maxwell y entro con la metodología DIX,
estaba trabajando en una empresa y empezamos a aplicar, es que la palabra aquí, Juliana, es aplicar, ¿sí? Aplicar, Entonces, lo que total. vimos en John Maxwell lo aplicamos en esa organización y empezamos a ver unos cambios, pero impresionantes, ¿sí? Entonces, eso fue desde el 2020. Y desde ahí hasta la fecha le estamos dando muy duro a este tema de las personalidades, porque dentro de lo que nosotros hacemos dicen que hay una ley que es la ley del espejo, que es que si tú no te conoces a ti mismo, pues de ahí para allá no hay nada, ¿sí? Entonces lo primero es conocerme yo mismo, después aprender a conocer a los demás y después empezar a hacer esa conexión, porque fue lo que te pasó a ti, ¿sí? Que no te Claro, conocías, no conocías a tu hijo, pues no podían conectarse. Se conoció total, usted, total. conoció a su hijo y se pudieron conectar. Y eso se ve en las familias y se ve en la empresa. Yo lo manejo más empresarial, yo lo manejo muy empresarial. Y del programa te voy a dar muchos ejemplos que han pasado en la vida real en los empresarios. ¿Sí? No soy Entonces, eso, excelente. sí, entonces eso fue lo que desde el 2017, la importancia de un libro, y desde ahí empecé a estudiar, a estudiar, a Se te estudiar, a aplicar, despertó. exacto, Ujú. empecé a aplicar lo que estaba aprendiendo y aplicarlo primero en la vida de uno, ¿sí? Entonces, la relación en el hogar mejoró muchísimo y después aplicarlo con los empresarios. Y los empresarios de verdad salen muy contentos con estos talleres y con estos programas, ¿sí? No, excelente. Entonces aquí, para que la gente sepa que lo que estamos es como haciendo una combinación. Por ejemplo, José está muy enfocado en el área empresarial. José se dedica junto con un equipo con el que él también trabaja porque ofrecen talleres integrales, pero José siempre va con esta parte a eso, a hacer ese complemento. Entonces, José se dedica a la parte empresarial, cómo conocer este tema impacta positivamente cualquier equipo de trabajo, cualquier empresa. Y en mi caso, yo me enfoco mucho en las mujeres, eh, por ejemplo, emprendedoras, o también en cualquier persona que quiera implementar esto en su combinación entre vida laboral y vida familiar. Pero lo mío sí va más que todo como a esa parte personal y familiar, porque bueno, tiene mucho que ver la historia tuya en cómo este tema entró a tu vida, que fue por el lado empresarial, y en mi caso, este tema entró a mi vida por el lado personal. Entonces, por eso cada uno tenemos como ese enfoque, pero bueno, yo diría que excelente, porque entonces aquí vamos a tener de todo, ¿cierto? Sí, sí, Empresarios, claro. equipos de trabajo, mujeres emprendedoras, madres, esposas, entonces excelente, José. Bueno, No, y, óyeme, eh, yo le recomendaría a los empresarios que saquen una hora de su tiempo, en Colombia es de 11 a 12, y vean este programa que estamos haciendo porque de verdad les va a agregar demasiado valor. ¿Sí? Entonces, vean el programa o lo vean después en su casa y lo puedan transmitir con sus colaboradores porque van a aprender mucho. Dice, pero de ¿cómo así verdad que que vamos a sí. ganar con la personalidad? Entonces la gente se pregunta, ¿y cómo así que vamos a ganar con la personalidad, Juliana? ¿Cómo así? ¿Qué Bueno, significa? entonces, ¿qué te parece si entramos de una vez a compartir aquí unas imágenes donde precisamente ya vamos a entrar como en esa materia, ¿cierto? Porque mencionaste una palabra que dijiste DISC y precisamente pues nuestra audiencia dirá, bueno, ¿y qué significa DISC? Bueno, entonces DISC es una evaluación de la personalidad y conducta humana. Y los estilos DISC, o sea, esas cuatro letras son una combinación de cuatro tipos de personalidad. La D habla de dominante, la I de influyente, la S de estable o seguro, pero la palabra que más va es estable, aunque no empiece por S, y la C de correcto. Igual, no significa que solo esa palabra determine todo ese estilo de personalidad, pero es como una idea de qué significan esas cuatro letras. Y bueno, este es el sistema de personalidad conductual, que es el lenguaje universal del comportamiento en la actualidad. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen y cuéntanos, José, qué significa esto para ti, qué le puedes compartir a la audiencia sobre esto. Bueno, aquí podemos, los que quieran interactuar, sería chévere que interactúen. Aquí hay cuatro imágenes de cuatro animales, ¿ok? ¿Sí? Ajá, Eh, Arriba hay una imagen con unas rayitas negras y unas rayas amarillas, ¿la ven? ¿Cierto? sí. Entonces, si yo le preguntaría a la audiencia y a ti, Juliana,
¿qué imagen de qué animal tú podrías detectar ahí? ¿Qué animal hay ahí? ¿Tú qué creerías? Bueno, amarillo, rayas negras, yo me imagino, o sea, lo digo ya, un tigre, es lo que Sí, se me un ocurre. tigre. Un tigre, sí, Ujú. puede ser. Y al otro lado hay una ya amarilla, ¿cierto? Pero con unas rayitas como blancas, puede ser, y en el dentro hay algo negrito, ¿cierto? Ahí, ¿qué animal crees tú? O sea, tú ves esa imagen y ¿qué animal crees que hay ahí? Bueno, José, yo no puedo mentir, yo ya digamos, sé, pero igual lo que quiero es que la gente que esté viéndonos pues diga, ay, yo me imagino tal cosa. Bueno, yo les voy a decir, yo me imagino que ahí hay una jirafa. Una jirafa, ¿listo? Ujú. Entonces, eso empiezan a ver, vamos a ver si logramos adivinar. Y abajo ya en el primero hay uno blanco, ¿cierto? Blanco Ajá, con unas pepitas, ¿sí? el de las Entonces, pinticas. el de las pinticas. Entonces, uno, ¿qué animal cree? Y los que están en la audiencia, ¿qué animal creen que hay ahí? Exacto. Todos imagínense y ojalá si alguien quiere contestar, bien puede escribirnos. Bueno, y el que lo esté viendo en diferido, pues ojalá se esté imaginando lo que hay o lo que yo me imagino que hay, que es un dálmatas. Un perrito, ¿sí? Ujú. Y al otro lado, ya hay unas rayas. Entonces, ¿qué animal creen que hay ahí? Una cebra. Una cebra, ¿sí? Entonces vamos a Ajá. ver si logramos identificarlos. ¿Por qué creen que logramos identificar, Juliana? ¿Por qué tú crees que con solo una imagen pequeña de algo, por qué crees que logramos identificar qué animal hay ahí? ¿Tú por qué Bueno, lo crees? yo lo veo porque precisamente esa es una muestra de lo que puede haber ella detrás, ¿cierto? Sí. Esa pequeña muestra nos está llevando a imaginarnos qué hay detrás. Y bueno, y precisamente, pues, si quieres darnos una explicación sobre esto para ya pasar a la otra parte. Listo, mira, lo que pasa es que nosotros somos, y lo van a ver bastante, somos predecibles. O sea, los animales tienen unos rasgos y son predecibles. Con una sola partecita de esa imagen del animal lo logramos hacer. Sin embargo, las personas también lo tenemos. O sea, Ujú. tenemos algo que son unos patrones. Y un patrón es algo que se repite, un patrón de comportamiento es algo que se repite en su actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros logramos identificar ese mismo patrón en las personas que nosotros tenemos, ¿sí? Lo mismo que hicimos con los animalitos, ¿sí? Entonces hay un autor, Wayne Dyer, dice, cuando cambia la manera de ver las cosas que están mirando comienzan a cambiar. Ustedes ven que hay un tigre, pero ese tigre no tiene el mismo patrón, ¿sí lo pillan? O sea, no tiene el mismo Ajá. patrón, el mismo Eso te color iba del a decir, tigre. ¿por qué los colores en el tigre? Les ponen el tigre porque es que muchas veces las personas tienen el patrón, pero no lo logran identificar porque pueden tener otro patrón diferente. Entonces uno dice, bueno, ese tigre es como raro. También, ¿sí? También puede ser con otro tema que se llama los lenguajes del amor que se pueden mezclar con lo del Dix, es que al tigre le regalaron una camisa del oro. ¿Qué pasaría si a Ajá, un tigre le regalan una camisa del oro? Pues ustedes quieren que él se la va a poner y si se la pone, mire cómo queda. Entonces, mire que exacto. organizacionalmente las empresas dan regalos a las personas porque dan el mismo regalo, pero no saben qué lenguaje del amor tienen, ¿sí? Entonces, esa es otra charla totalmente diferente, pero es para que miren cómo logramos identificar ese patrón en un animal. Entonces, Juliana, ¿tú creerías que en las personas pasa lo mismo? Por supuesto, yo pienso que en las personas pasa lo mismo y por eso pues esta imagen, porque así como esas muestras de estos animales nos llevó a imaginarnos qué había detrás, así mismo somos las personas. Somos, y esa es la frase, digamos, de la emisión de hoy, todos somos predeciblemente especiales. Entonces, Sí, con esa pequeña muestra, y esa es como o sea, es uno de los aprendizajes de hoy, que con una pequeña muestra comencemos a imaginarnos qué persona hay detrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos espera? Uy, yo ya con esta muestrica de esta persona que más o menos me mostró tales patrones, tal comportamiento, tal reacción, creo que ahí detrás bueno, un tigre, o ahí lo que hay es una persona muy tierna o de alta escucha, o una persona confrontativa, o una persona muy, bueno,
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque precisamente ya vamos a entrar como en ese contexto. ¿Te parece, Dale, José? sí, claro, dale. Bueno, mira, aquí por ejemplo, esta es una lista de algunas personas famosas, conocidas, que ya, pues, ya tienen su test, digamos, oficial, ¿cierto? Y por eso se ha dicho que ellos calzan dentro de estas personalidades. Como pueden ver, la primera columna es el D, la otra el I, la tercera el S y la cuarta el C. Y se Pregunta, diferencian entre sí. Oriana, ¿y por qué le Ajá. colocaste colores? ¿Por qué tienen colores? Precisamente a eso iba, porque el color, o sea, en este tema del disque, de aquí en adelante, ya la gente va a comenzar a interiorizarse y va a comenzar a imaginarse que siempre el D lo vamos a caracterizar con el color rojo, el I con el S con el verde y el C con el azul. Entonces, para que sepan que esas como los colores que diferencian a una personalidad de otra y comenzamos también a observar las características. Mira, Entonces, mira permíteme, que yo termino acá. Dime. cuando tú dijiste eso ahorita, me acuerdo cuando uno empieza a hacer las implementaciones en las empresas, entonces hay veces dicen, ah, no, mucho de, o no, sáquese I, o sea, ya empiezan como a interactuar y la comunicación empieza a ser porque ya entienden ese comportamiento. Y lo que vas a explicar aquí es muy chévere porque recuerden que el pensamiento es una imagen que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a poner la imagen, entonces tú vas a decir, un D es Donald Trump, yo utilizo mucho a Donald Trump, entonces la gente ya se imagina a Donald Trump, ¿sí? Que es una Ujú. personalidad fuerte. Entonces lleva ya a esa persona a que se imagine esa persona cómo es que va a ser. Entonces, dale, dale, Diana. Exacto, eso iba a decir, que las personas que están acá ya, y el color, porque aquí ellos pues son una persona conocida y por eso las tenemos en esta lista, pero la idea es que reconozcamos el color, las características y las personas que vamos a tener al frente de nuestro día a día, que es finalmente pues lo más importante para las personas que estamos acá. Bueno, entonces, aquí vamos a comenzar, por ejemplo, y en el orden que estaba esa listica de columnas, vamos a comenzar a hablar de cada una de esas personalidades. Bueno, por ejemplo, la idea es que ustedes en este momento se imaginen, ¿verdad? Y comiencen a pensar en alguien que es directo, decisivo, audaz, ágil para los negocios, inicia proyectos, asume riesgos y se siente cómodo teniendo el control de todo, de casi todo. Ellos les gusta mucho eso, pero son líderes, líderes que, o sea, líderes fuertes, ¿verdad? Esa es su mayor fortaleza. Entonces, si tienen en mente a alguien así, entonces esa es una personalidad que en el entorno, porque esa es una cosa que quisiéramos como recalcar, las personas que estamos viendo esos patrones, las estamos viendo en ese entorno. No sé si a ustedes les pasa que conocen a alguien que en el trabajo es muy líder, es muy ágil, inicia proyectos, toma decisiones, pero en la casa es otra persona que tal vez va a la inversa, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta que eso no encasilla a la persona siempre en todos sus entornos. Siempre lo que veamos de alguien es en el entorno que estamos compartiendo o conociéndole, ¿cierto? Interactuando con ella. Sí, Entonces, Juliana, esto es lo que sí, haré. mira que hay algo importante ahí de lo que dices y en el medio empresarial, que es donde mantengo, la mayoría de jefes o líderes o dueños de negocios o emprendedores deben, diría yo, deben tener este estilo de personalidad, o sea, deben de tenerlo. Después les vamos a explicar cómo hacen para subirlo, bajarlo y todo eso, ¿Cómo pero sacarlo? Sí, si no lo tienen como fuerte. si no lo tienen fuerte. Pero sí cuando hacemos los reportes y hacemos las evaluaciones, siempre salen con este estilo, ¿sí? O Con sea, algo de este estilo, sí. entonces una recomendación es que si quieren emprender, si están emprendiendo, si lo que sea, deben de tener ese estilo. Es lo que he percibido. Sí, tienes toda la razón. Y por eso la importancia de que no se pierdan ninguna de estas emisiones, porque entonces ya van a comenzar a identificarse y van a decir, bueno, yo tal vez no lo tengo tanto. Y eso es lo que tal vez no me está ayudando mucho en,
en el manejo del grupo, porque a veces hay personas que ya tienen un equipo de trabajo a cargo, sea porque son dueños del negocio o porque esa es su posición en una empresa, y resulta que esa D no la tienen de manera natural. Entonces, ahí es donde viene esta estrategia que vamos a compartirles, porque entonces debe tomarla prestada, ¿cierto? Debe sacarla en el momento donde la necesite, que en este caso sería el entorno laboral. Pero luego, pues entender que como no la tiene de manera natural, entonces ya luego la pone a descansar y pero siempre va a ser esa intencionalidad porque sabe que no la tiene natural y la necesita, por supuesto. Listo. ¿Y el I cuáles son, Juliana? Cuéntanos Bueno, cuáles son vamos a los I. salir. Vamos a poner aquí la imagen ya de la personalidad I, que en este caso, bueno, ¿qué te parece si nos hablas del I? Porque creo que lo manejas muy bien. Tengo algo de I. Soy SI en mi estilo, soy SI. ¿Tú qué estilo eres? Yo soy SD. SD, listo. Uh -huh. Entonces, el I, pues ellos son muy divertidos, quieren ser el alma de la fiesta. Cuando vayan a hacer una integración, una reunión, si no hay un I, Qué aburrido. ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos identificado nosotros? ¿Sí? Cuando hacemos reuniones empresariales y en las mesas, logramos buscar siempre que en la mesa, porque la reunión la hacemos en la mesa, Uh -huh. tratar de colocar un I en esa mesa. Uh ¿Sí? -huh. ¿Por qué? Porque a él le gusta hablar, va a llamar la atención, ¿sí? Él es muy persuasivo en su comunicación. Entonces la mesa va a ser muy dinámica y va a ser muy agradable, ¿sí? Entonces Sí. eso hemos detectado cuando hacemos reuniones, ya sean en mesas pequeñas de 5, de 10, siempre logramos identificar quién es y colocarlo en esa mesa para que la reunión sea divertida. Sí, ¿Qué súper, reunión genial. tan chévere? ¿Qué reunión? No, el chévere es el I que la hizo chévere. Sí, eso hemos Exacto. detectado. Ah, genial. Bueno, ¿Listo? vamos a Entonces, pasar al siguiente. ¿quieren llevar? Dale, dale. Dale, sí, por el tiempo, se nos ha ido el tiempo súper Sí, dale, rápido. dale. Ha sido muy emocionante. Bueno, este es el No, se habla S. mucho. Ay, Dios mío, ya voy a hablar Sí, menos. Bueno, en este caso el dale. S son personas, bueno, si piensen, si conocen a alguien que es leal, dedicada, que no busca llamar la atención, que apoya a personas y proyectos y que normalmente es la columna vertebral precisamente de las familias y de las empresas. Esa personalidad es la que se caracteriza por la S. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estas dos personalidades que para nadie es un secreto, pues que tiene todas estas características y precisamente pues lo que predomina en ellas es la S. Entonces, bueno, Súper, súper. eh, Tú y yo tenemos ese. Somos muy chéveres. nosotros tenemos S y en O sea, otro tenemos de programa, todas, después les vamos a contar. Tenemos de todas, pero las que más predominan la S en el caso tuyo y en el mío. Mira, aquí exacto. la personalidad C, ¿sí? Uh -huh. Yo trabajo con una empresa de tecnología. Y hay uno donde entiende por qué Steve Jobs, tenemos unos videos de Steve Jobs muy buenos, por qué él debería haber sido así, ¿sí? Porque él era muy perfeccionista, o sea, los C son muy perfeccionistas y los que son amantes de la Apple saben que la calidad, entonces ellos se enfocan en los detalles, en la calidad, son muy ordenados, buscan la perfección, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ya cogiendo todos los estilos, Juliana, cogiendo todos los estilos y armándolos, uno dice, yo soy así. Lo que tú dijiste es súper importante. En este entorno, en la casa, yo soy muy ordenado, pero en el trabajo no soy tan ordenado, tan raro. Sí, puede pasar. Ajá. ¿Sí? Entonces es mirarlo muy bien en cada uno de los entornos. Algo de lo súper importante acá, Juliana, es que se lleven la imagen de la persona. ¿Sí? Entonces yo pensaría en Trump, el D, pensaría Uh en -huh. Elton John, pensaría en la Madre Teresa y pensaría en Steve Jobs, que son, entonces uno los mira y dice, ya estoy entendiendo por qué esa persona se empieza a comportar así, ¿sí? Exacto, sí, exacto. Pero ¿de dónde viene Entonces, todo esto, Liana? Dale, sigue. bueno, aquí vamos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, aquí tocamos un tema que a mí me encanta porque las personas que me conocen saben que amo la historia, pero los que no, bueno, se los cuento, yo amo la historia. Y esto fue lo que a mí me impactó cuando yo, sin saber de qué se trataba, o sea, yo cuando matriculé para certificar
certificarme como entrenadora de los estilos de personalidad, de este método DIS, yo no sabía todo lo que me iba a encontrar. Y ahí fue cuando entendí que esto viene desde la época antigua y que se ha desarrollado pues incluso hasta ahorita en la psicología moderna. Entonces, ya cuando comencé a ver cada estudio lanzado de una manera oficial, yo, wow, o sea, a mí me impactó y me impactó porque cuando encontré el estudio con el que yo conecté, yo dije, qué increíble, o sea, a mí me ayudó un libro que se basó en un estudio sumamente antiguo. Y bueno, y precisamente pues aquí vamos a hablar ya de una vez de dónde nació. Bueno, si quieres comenta tú el primero y yo luego el que sigue. Listo, dale. Bueno, el primero fue un filósofo. Entonces recuerden que en la época antigua los filósofos, les digo muy bien, les pagaban por pensar, ¿sí? Y él es influenciado por los cuatro elementos. Hay una película que es muy buena que se vean, si quieren ahondar un poquitico más en este tema de las personalidades, que se llama Elementos. Recuerden que las películas de Disney no son para niños, ¿no? Exacto. Eso piensa uno, que las películas, pero no, no, tienen mucha profundidad y esa película habla sobre los cuatro elementos, que es tierra, aire, fuego y agua. Y nos explica cada elemento, ¿sí? Entonces él se basó mucho en esa metodología, en los elementos de la tierra, ¿sí? Y entonces él dijo que eran cuatro, ¿sí? Entonces el fuego es, por decir algo, el fuego sería el D, ¿sí? Uh -huh. El agua sería, el aire sería el I, que es todo así, que él se va y qué tales. La tierra sería el S y el agua sería el C. Creo que es así como lo manejaban. ¿Listo? Sí, bueno, a mí me llama la Pero atención hable usted porque más de historia, que usted sabe más de historia. A usted no, le yo gusta no más la creas. historia. Bueno, me A gusta, usted le sí. gusta más la historia. Lo que yo siento de estos cuatro elementos es que a mucha gente se le quedó, porque todavía muchas personas hablan de, es tierra. Tal vez no lo socializan, obviamente, no lo asocian con esto del DIS, porque pues para mucha gente este tema es totalmente nuevo, como lo fue para mí, cuando ya entré a formarme y yo dije, ¿cómo que esto viene desde esa época? Claro, ya yo hice ate cabos y yo por eso es que el horóscopo, y tanta gente ya asociaba que el comportamiento, es que usted es tierra y el tierra con el fuego no se, no la llevan. Entonces, bueno, yo dije, eso tiene su historia antigua y bueno, y ya hay aquí con datos más concretos, más oficiales, y esto fue 444 años antes de Cristo, imagínate, por Dios. O sea, estamos hablando de una época bastante, bastante antigua. Luego vino, no muy lejos de ahí, 400 años antes de Cristo, vino Hipócrates y lanzó su segunda teoría. Con el que Él usted dijo, estudió. ese fue el libro, entonces ahí fue donde yo dije, ¿cómo que esto fue 400 años antes de Cristo? Y a mí me ayudó en la adolescencia de mi hijo hace 15 años o 16. Y ahí fue cuando yo dije, mira, y bueno, ¿el qué dijo? No, el ser humano, o sea, él como que ya dijo, no los elementos, somos afectados por fluidos internos, ¿cierto? Entonces ahí fue donde ya él habló, no, o es colérico, o es sanguíneo, o es melancólico, o es flemático. Mucha gente, yo sé que de pronto ha escuchado sobre esto, pero esa fue la segunda teoría. Y luego pues vino ya la tercera y la cuarta, yo voy a hablar de la tercera y si quieres cierras con la cuarta. Luego vino Dale. Carl Jung en 1921 y ya él dijo que el ser humano se podía clasificar en estas cuatro categorías por sus pensamientos, sentimientos, percepción e intuición. Sin embargo, pues no duró mucho como esta teoría y porque pocos años después pues vino la que estamos ahorita, digamos, de la que estamos hablando, porque no ha habido otra que venga como a reemplazarla, pero esa fue la que llegó y quiero que nos hables de este señor. Bueno, pues Carl Jung era psiquiatra y William Marston era psicólogo, ¿sí? Entonces estaban en lo que pasa, Juliana, en la historia, en ese tiempo pasó algo, no sé qué fue lo que pasó, porque la mayoría de libros buenos salieron de ese tiempo. Piensa y hágase rico, cómo ganar amigos,
casi la mayoría, El poder de su Sí, subconsciente, casi la mayoría de libros salieron en esa época del 1900. Yo creo que está pasando lo mismo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿sí? hubo como Que un en este despertar o un momento recurso. algo, Ujú. sí, pasó algo que no logro identificar todavía, pero entonces en este momento William Marston, él era psiquiatra y la psiquiatría apenas estaba como empezando su auge y él sacó un libro y dentro de ese libro sacó Dominante, Influyente, Seguro y Correcto. ¿Por qué pegó tanto la metodología de William Marston hasta la época? ¿Sí? Ujú. Porque es que como es tan sencillo saber qué es un D, qué es un I, qué es un S y es un C. En cambio, yo digo flemático, melancólico. Recuerden que Sí, Hipócrates, como era médico, él abría las personas y al abrir las personas, pues dependen los fluidos, era que él sacaba como las personalidades. exacto. Entonces, Ujú. en cambio, este dice, no, D, I, S, C, entonces eso se le queda más fácil a las personas y es una metodología que lleva desde 1928 hasta la época. Antes Casi era 100 muy años. manual, antes nos cuenta nuestra mentora que antes hacer los reportes eran manuales, o sea, eso como la contabilidad manual anteriormente. Hoy en Ajá. día con 28 preguntas, 24 preguntas que uno le hace a una persona, sale un reporte casi al instante y muy preciso. Ujú. Tuvimos un reporte hace poquito con una niña muy de Ujú. y leyendo el reporte ya dijo, pero es que esto es muy preciso como me presentan el reporte, es muy preciso después de que la persona lo haga bien en el entorno, ¿sí? Ujú. ¿Por qué funciona esta metodología? Porque es que en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuando alguien va a manejar un avión, le hacen este reporte. O sea, lo utilizan las grandes empresas, ¿sí? O sea, y si lo Así utilizan es. las grandes empresas, pues les estamos dando la oportunidad a las pequeñas o a las familias que utilicen la metodología. Así es. Bueno, nos dicen por acá que hay unos saludos, por favor, nos los Ay, comparten saludos. de nuestra audiencia, ya comenzando a interactuar con la gente. Bueno, dice Cris González, saludos, excelente tema, mucho éxito. Gracias, Cris, por tu buena vibra y bueno, qué dicha que les está gustando. Laura Gómez, muy buenos días, con mucha expectativa por este tema. Gracias por compartir. Gracias, Laura. Bueno, sí, nosotros estamos más felices que ustedes de compartir este tema. ¿Quiere leer este, José? Damaris Ortegón, buenos días, un saludo especial para los dos, excelente tema, con mucho gusto Damaris y espero que de verdad todas las personas, Damaris dijo que era una jirafa, espero que todas las personas empiecen a aplicarlo, de verdad esto transforma vidas, ¿sí? Porque cuando uno lo empieza a aplicar, y no solamente este tema, todo lo que empiecen a leer en sus casas, cualquier libro, decía el empresario, el conocimiento sin aplicación no sirve. Sí, es una Entonces, acumulación de información nada más. sí, eso, así Cris sea poquito, González, pero lo apliquemos. Cris González Juliana, también y decía que es una entonces, jirafa. ya hablando de este tema, ¿qué hay para las personas? Permíteme, José, termino aquí con los saluditos porque es muy importante nuestra audiencia también Ah, que nos está escribiendo. John Alfonso, saludos desde México, aquí en la oficina escuchándolo. Wow, qué rico que nos estés escuchando y bueno, estás en un ambiente laboral, qué bueno que lo apliques también. Excelente, gracias. Sería entonces de nuestra audiencia. Me decías algo, José. sí, ¿qué tenemos para la próxima semana? Porque hoy apenas éramos dos temas, el tema de patrones que logren identificar, apenas estamos entrando, que logren Estamos identificar entrando. que, bueno, ahí vienen los dos aprendizajes. Sí, bueno, permíteme porque cuando estabas hablando de William Marston, Sí, me llamó mucho la atención lo que decías y es cierto. O sea, los 4 estudios que se han lanzado, cada uno lo ha hecho desde su profesión, ¿cierto? Que sí, el primero fue filósofo y habló de los elementos, el otro médico habló de los fluidos sanguíneos internos, luego vino el psiquiatra y nos habló del pensamiento, sentimiento, percepción e intuición, y luego vino William Marston y nos habló de estas categorías desde la psicología que en ese momento pues era él siendo psicólogo. Nada más quería agregar de William Marston porque este señor psicólogo, pero también es que él se enfocó porque él sacó esto de las 4 letras y lo llevó como tan fácil para la gente entenderlo.
porque él, primero que todo, él, de las otras tres teorías, contrario a las otras tres teorías, él dijo, no somos uno, somos los cuatro en diferentes intensidades y en diferentes entornos. Entonces eso ya la gente dijo, wow, ya me suena más. Porque en verdad yo tengo de las cuatro, pero en diferentes intensidades. O en la casa soy así, en el trabajo soy así. Entonces eso llamó mucho la atención y luego él dijo algo sumamente importante. Él dijo, bueno, no lo dijo, lo expresaba, que él estaba enfocado en sacarle la verdad al ser humano. Y por eso él fue que participó en la creación del polígrafo, ¿verdad? Que la persona se sienta y debe decir la verdad y detecta si dice mentiras. Y también era el que escribía las historietas de la Mujer Maravilla. Y él que se ideó en esas historietas un lazo, que cuando ese lazo tocaba a las personas, ¿qué le sacaba? La La verdad. verdad. Entonces Aunque ya dime. sí, no hay un libro que dice que la verdad los hará libres. Exactamente, entonces ya este señor enfocado como en que somos una verdad y por eso es que yo le digo a la gente cuando me dicen, es que, es que de verdad se puede tener doble personalidad, se puede tener triple. ¿Por qué? Porque somos una esencia en nuestro entorno más íntimo, pero también al público le mostramos muchas veces otras características y luego en el espejo nuestra percepción otras. Entonces la verdad es que este señor William Marson, por eso es que no ha habido como otra teoría y más bien la han utilizado para desarrollar cosas modernas, ¿cierto? El test, por ejemplo. Pero Sí. bueno, ya respondiendo a tu pregunta, Pero mira que antes de, pues, lo importante es que los cuatro tenían cuatro estilos, pues para que se lleven esa. sí, No era una cuatro casualmente, por ¿no? cuatro, sí, 4x4, casualmente, sí, exacto, un sí. cuatro por cuatro. Listo, Liana, yo creo que ya casi terminamos, Sí, entonces, ¿qué nos prácticamente aquí llevamos hoy? estamos. ¿Qué nos Dilo, por llevamos favor. hoy? No, pues lo primero, ¿cómo somos predeciblemente diferentes? ¿Sí? Y súper importante que logren empezar a leer personas que empiecen a mirar que todos tenemos un patrón, porque es que, y recuerden el entorno, porque es que cuando empiecen a ver la máscara, los que contratan personal, ayer estaba en una reunión con un empresario y le dije, venga, ¿y usted cómo contrata el personal? Y me dijo así, yo la escaneo, y yo le dije, ah, no, ya, ¿y cuánto tiempo le dura? Claro, la persona le hacen una entrevista normal y le hacen 4 o 5 preguntas. Estamos hablando de empresarios pequeños, ¿no? Porque las Ujú. empresas grandes sí tienen todo un departamento de recursos humanos. Entonces, hacen las preguntas, pero la persona se le logra poner la máscara. Y cuando le pone la máscara, entonces hay que empezar a identificar esos patrones, si cómo está cuando la máscara, si es su propia personalidad o cómo está bajo presión, que eso lo vamos a ver después. Entonces, somos predeciblemente diferentes, así como los animalitos. Entonces, primero que se vayan y apliquen, empiecen a leer personas. Deben haber una persona y bueno, esta persona, ¿por qué actúa así? ¿Por qué se comporta así? Los que tienen hijos, los que tienen esposos, parejas, todo eso en sus trabajos, porque lo importante es la aplicación, Juliana, ¿sí? Es que empiecen a mirar esos Excelente. patrones de las personas.